Bienvenidos a Entre Líneas. Mi nombre es Carmen París y si estás en segundo de bachillerato, este espacio es para ti. Abordamos nuevos episodios relacionados con el bloque Educación Literaria, concretamente referido a la selección poética de la generación del 27. Recuerda que son 18 poemas escritos por 6 autores diferentes los que tendrás que estudiar y analizar para la prueba de la PAU. En este bloque, por otro lado, igual que ocurría con el caso de Emilia Pardo Bazán, deberás contestar únicamente a 2 preguntas de las 3 que se formulan, y cada una de las preguntas vale 1,5. Estas preguntas están siempre relacionadas con uno de los autores o el texto seleccionado e incluirá en su interior diversas cuestiones. No hay optatividad, es decir, no podrás escoger. Una de las preguntas siempre tiene un carácter más general y en ella el alumnado deberá mostrar su capacidad para poner en relación la obra de la que forma parte el texto con otras o con otros poemas del mismo autor o con otros escritores, movimientos literarios, ideológicos, con los que se pudiera asociar de alguna manera. En este caso, el podcast de hoy, vamos a comenzar haciendo una introducción a la generación del 27 y después iremos desarrollando diferentes episodios abordando las características de cada uno de los autores que debéis conocer. Rafael Alberti, Pedro Salinas, Carmen Conde, Champurcín, etc. Los 6 autores serán trabajados, por lo tanto, en diferentes podcasts. Es importante que empecemos señalando el contexto histórico de la generación del 27, porque este grupo de escritores y escritoras compartieron ideas estéticas y filosóficas que se relacionan con el momento en que vivieron. ¿Cuáles son los antecedentes de la generación del 27? En primer lugar, tendríamos que marcar esta generación del 98, es decir, es importante recordar que antes de la generación del 27 nos encontramos con la generación del 98. Este grupo bebió de la influencia modernista y contaba con personalidades tan importantes como Machado, Valle-Inclán, Unamuno, Baroja. Otra de las generaciones predecesoras fue la generación del 14. En este caso era un colectivo de artistas, conocidos también como novecentistas, y cuyo máximo exponente será, por ejemplo, Ortega y Gasset. Consideraban el arte como un medio lúdico y libre, totalmente independiente de la sociedad y con una normativa y una estética muy diferente. Y tampoco hay que olvidar el vanguardismo artístico. Todos estos grupos de artistas aparecen en un momento cultural en el que había un movimiento muy contundente, muy liberador, que eran las vanguardias, los sismos. Estos movimientos artísticos irrumpieron y provocaron, en definitiva, nuevas técnicas expresivas en el arte, no solamente literario, sino incluso en las artes, por ejemplo, pictóricas. Algunas de las vanguardias más destacadas fueron el surrealismo, el futurismo, el dadaísmo. ¿Cuál era el contexto histórico de la generación del 27? Es esencial conocer ese contexto para entender el origen de estos autores y autoras que compartían esa ideología. Y es que este grupo de artistas, de amigos, aparece tras una serie de cambios políticos, sociales y comparten un acuerdo generalizado con las corrientes literarias que existen en la época. Los expertos suelen incidir en que los orígenes de la generación del 27 se hallarían en un homenaje que se realizó a Luis de Góngora y que conmemoraba los 300 años de la muerte del escritor. A partir de este encuentro se unieron y comenzaron a crear sus producciones literarias de mayor calidad y además estuvieron muchos de ellos compartiendo su tiempo en la residencia de estudiantes, colaboraron en publicaciones similares como por ejemplo en la revista Verso y Prosa, la revista Litoral y además tenían una formación intelectual similar. Vamos a ver el contexto histórico.
Primeramente, el reinado de Alfonso XIII. En 1902 comienza el reinado de este monarca que intenta modernizar el país y superar la crisis precedente, la etapa que sabemos que se conoce como el desastre del 98, que había dado lugar a la generación que hemos citado anteriormente, la del 98. El monarca querrá paliar los desequilibrios en el país con medidas pensadas para avanzar en esa sociedad. Por otro lado, se produce el estallido de la Primera Guerra Mundial entre los años 1914-1918. No debemos olvidar también las importantes movilizaciones en el sector obrero en las que los trabajadores pedían mejoras laborales. A partir de los años 23 hasta el año 30, nos encontramos con la dictadura de Primo de Rivera, una propuesta sociopolítica muy conservadora y retrógrada. La Segunda República Española se instaura en el año 1931, hasta que se producirá el estallido de la Guerra Civil. Por lo tanto, fijaos, cronológicamente avanzaríamos desde comienzos del siglo con el reinado de Alfonso XIII. Seguirían, por aparte de los movimientos obreros, la Guerra Mundial en la que España está neutral, la dictadura de Primo de Rivera del 23 al 30 y la Segunda República del 31 hasta que se produce el inicio de la Guerra Civil. Los expertos suelen tildar el asesinato de García Lorca como el fin de la generación del 27. Otros estudiosos, sin embargo, indican que el grupo se disolvió en cuanto comenzó la guerra. Si este es el contexto histórico, ¿cuál es el contexto social? Dentro de la historia del surgimiento de esta generación, es también importante conocer las características de la sociedad de la época. Destacamos, por ejemplo, un crecimiento demográfico, sobre todo en los centros urbanos, un amplio abandono de los campos y de la vida rural para apostar por una vida más urbanita y cosmopolita. De hecho, Madrid y Barcelona se convirtieron en dos ciudades muy importantes en la España del momento. También habría que remarcar la tensión social, sobre todo debido a la postura neutra que adoptó el país en la Primera Guerra Mundial, y un empobrecimiento de las clases trabajadoras. La subida de precios y de la vida ponía en riesgo la economía de una clase obrera, y por eso tuvieron lugar las importantes movilizaciones. Si por contra hablamos del contexto cultural, tendríamos que tener en cuenta que es un periodo de auge en el mundo de las letras y de la filosofía. De hecho, aparecen artistas muy destacados que terminaron formando parte de una de las generaciones más influyentes del país. En ese contexto cultural destaca la Institución Libre de Enseñanza. La Segunda República creó esta importante institución que promovía el acceso a la enseñanza tanto a hombres como a mujeres, sin importar la clase social, y esto hizo que la educación estuviera al alcance de todo el mundo. La Segunda República abrió al mundo y a la sociedad se convirtió en una sociedad más progresista, más europeísta. Y es en este ambiente en el que literatos y literatas crecieron y se desarrollaron con esa idea de una España más plural, integradora y también abierta al cambio. Visto el contexto histórico, el contexto social y también el contexto cultural a grandes rasgos, ¿qué tenían en común todos estos autores de la generación del 27? Rasgos que los cohesionaban. Todos ellos tienen edades similares, todos ellos tienen una cultura literaria importante, un origen familiar acomodado, mantienen actitudes liberales en política, entablan muchos de ellos una gran amistad, participan en acontecimientos culturales, como por ejemplo hemos citado la celebración del centenario de Góngora, comparten un afán de modernizar la poesía, crean un lenguaje generacional y todos sienten gran admiración por lo clásico y lo moderno. Las características de la generación del 27 más destacadas podríamos citar las siguientes. Por un lado, ruptura con el sentimentalismo. No debemos olvidar que en el siglo XIX en España triunfó el modernismo y el romanticismo y por tanto muchos autores seguían con la estela sentimental en sus textos. Pues bien, los miembros de esta generación quisieron romper con esta tendencia para apostar por una literatura intelectual y social más comprometida con el momento. Hay un compromiso sociopolítico debido a la realidad histórica y social que les tocó vivir, de manera que hay en su literatura un fuerte arraigo, repito, y no solo escribían por el placer estético, sino que su objetivo también era comunicar y expresar sus ideas.
Un progresismo literario que es importante mencionar porque los autores querían encontrar nuevas maneras de hacer literatura, querían renovar el arte, tenían una visión, por lo tanto, de seguir hacia adelante y construir una entidad artística más acorde con su tiempo. No es, y esto es importante, un movimiento de ruptura con todo lo anterior, sino de lo que se trata es partir de la tradición y renovar. Y aquí juegan un papel muy importante. Otra característica, la influencia de las vanguardias en todos ellos, ya que iba totalmente alineado con este objetivo de renovar y promover una cultura diferente. De hecho, apostaron por corrientes como el surrealismo, el futurismo, el expresionismo. También otra característica es la libertad a la hora de crear. Los autores querían revolucionar y para ello querían romper con la norma. Querían escribir sin formalismos ni estilismos, sino que en realidad los creadores, la metáfora, por ejemplo, va a ser uno de los recursos más empleados, ya que conseguía dar mayor profundidad a los textos sin perder el toque poético. Y en la métrica, por supuesto, el auge de ese verso blanco, la ausencia de la rima, que se consigue ese ritmo, que se consigue esa musicalidad a través de otros procedimientos, como repeticiones, como aliteraciones, etc. Pero no hay que perder de vista que otra característica es la importancia de los clásicos. Hemos comentado que estos autores no querían romper con la tradición, sino renovarla. Por eso sus ojos se fijaron también en los clásicos del siglo de oro. Góngora, Garcilaso de la Vega, Lope de Vega, incluso algunos autores místicos. De esta manera, la literatura seguiría siendo la española, pero con toques más modernos y rompedores. Cuando hablamos de las etapas de la generación, aquí algunos autores hablan de 3 etapas, en otros manuales veréis que hay 4 etapas. Si abordamos la clasificación de 3 etapas, podríamos decir que la primera sería hasta 1927. En esta primera etapa se dejan sentir pues, los tonos beckerianos, algunos resabios modernistas, pero muy pronto se deja ya la influencia de las vanguardias. Se observa también en otros muchos poemas. Por ejemplo, ese magisterio de Juan Ramón Jiménez que les orienta hacia esa poesía pura. Por eso encontramos, pues, en este caso, pues, que sintoniza, por ejemplo, también con la deshumanización del arte de Ortega y Gasset. Ese deseo de perfección formal pues, motivará también que haya un acercamiento hacia los clásicos. Por lo tanto, a ello responde el cultivo de formas estróficas tradicionales que tenemos en algunos versos, por ejemplo, de Gerardo Diego, y otros, sin embargo, que son pues, más libres, todo desembocando siempre en ese fervor hacia Góngora que todos, como hemos dicho, sintieron. La primera etapa hasta 1927, la segunda etapa sería del 28 hasta la Guerra Civil. Los poetas ya en su plena madurez comienzan a sentirse cansados de todas esas aventuras formalistas y podríamos decir que aquí se inicia un proceso de rehumanización de la poesía. Se produce la irrupción del surrealismo, pasan a primer término los eternos sentimientos del hombre, el amor, el ansia de plenitud, las frustraciones, la inquietud ante los problemas existenciales. El acento social y político, por ejemplo, se introduce en la poesía. Alberti, Cernuda, adopta una concreta militancia revolucionaria y de forma más o menos activa todos se mostraban partidarios de la República. Cuando hablamos de la tercera etapa es el momento ya en que se produce después de la guerra, es decir, Lorca ha muerto en 1936, los demás, Alexandre, Damaso Alonso, Gerardo Diego, parten hacia excepto Alexandre, Damaso Alonso y Gerardo Diego, todos los demás parten hacia un largo exilio. Ese grupo poético del 27 se ha dispersado y cada uno sigue de forma particular su forma de hacer poesía. Esta podría ser una clasificación de 3 etapas, repito, la primera hasta el 27, del 28 a la Guerra Civil y la tercera etapa después de la guerra. Otros, sin embargo, prefieren hablar de 4 etapas. Señalan que hay una primera etapa, que sería la etapa de los inicios hasta el 28, que es una poesía pura, con primeras vanguardias, poesía, por lo tanto, que está alejada de lo sentimental. Y no obstante, algunos de ellos, como por ejemplo Lorca, siguen esa admiración por la poesía popular y las canciones de la calle, que aprendieron cuando eran niños. Muchos de los poetas del 27, que ya sabemos que eran universitarios, como incluso muchos de ellos fueron profesores, admiraban a los clásicos y también, repito, pues a San Juan de la Cruz, a Góngora, etc. También su entusiasmo por Bécquer se deja ver en esta primera etapa. La segunda etapa, para
los que siguen esta clasificación, repito, de 4 etapas, sería del 28 al 31 y es la etapa surrealista. Es esa corriente europea que le da toda la vuelta a la poesía pura, al creacionismo y al ultraísmo, y el vuelco fue tan grande que dio paso a una segunda etapa que, por ejemplo, se dejaba ver muy claramente pues, el Poeta en Nueva York de Lorca. El surrealismo, más que una moda, fue un revulsivo emocional y social que ayudó a los escritores a enfrentarse a los valores morales de una sociedad burguesa que podía ser muy moderna en las manifestaciones artísticas, pero que seguía siendo pues bastante austera y seguía constriñendo la libertad individual y el pensamiento de las personas. El verso libre, por ejemplo, pues no tenía límites de expresión y aquí pues nos encontramos que en esta segunda etapa, precisamente la métrica, vamos a encontrar esos versos libres, versos blancos. E incluso en la etapa del surrealismo la metáfora visionaria alcanzó sus cumbres más altas. La tercera etapa sería del 31 al 36. La mayor parte, ya hemos dicho de ellos, son republicanos y por lo tanto tomaron partido aquí, pero recordemos que también el estallido de la guerra civil, como ya hemos dicho, hizo pues que se produjera una escisión del grupo. Lorca es asesinado, ya lo hemos dicho anteriormente, es asesinado en agosto del 36 por los sublevados fascistas y 4 días más tarde su compañero de la generación, José María de Hinojosa, fue también fusilado en Málaga. O sea, algunos poetas de la generación, como Alberti, Cernuda, Carmen Conde o Ernestina de Champurcí, vivieron en Valencia, colaboraron con actos culturales, promovieron esa poesía de urgencia, porque Valencia seguía siendo todavía el único gobierno republicano. Cuando concluye la guerra, el resultado es desolador. Poetas que emprendieron el exilio, Pedro Salinas, Jorge Guillén, Luis Cernuda, se marcharon a América antes de que la guerra terminara. Alberti, Ernestina de Champurcí partieron en el 39. Y hubo algunos que se aislaron en un exilio interior, como es el caso, por ejemplo, de Vicente Alexandre y de Carmen Conde. Por lo tanto, la cuarta etapa sería ya la etapa del exilio, porque algunos de ellos continuaron escribiendo en tierras americanas y su poesía se vuelve en general más grave, más preocupada, tendiendo a reflejar más esos problemas humanos y sociales. En definitiva, como vemos, ya podamos asumir esa clasificación de 3 etapas o 4 etapas, lo que sí es cierto es que la guerra supuso un antes y un después para todos estos autores de la generación del 27. En los próximos episodios iremos comentando las características de cada uno de estos autores, de los 6 autores precisamente que tenéis que estudiar y, por supuesto, también llevaremos a cabo el análisis de algunos de sus poemas. Como siempre os digo, la preparación es la clave del éxito. No olvidéis suscribiros para seguir recibiendo las notificaciones y que podáis así, pues, de alguna manera completar las clases presenciales que tenéis con vuestros profesores con esta clase virtual que yo os propongo.